Ya estamos en vivo. Hola comunidad de Facebook. Bueno, en esta ocasión decidimos hacer un live con la maestra Karen, que nos va a platicar un poquito de los retos de cómo es ser un educador en diabetes. Bueno, muchos ya me conocen a lo mejor por algunos videos, porque he estado entrevistando a Beatriz Abundis, y en esta ocasión les voy a presentar a la maestra Karen. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Ibero Puebla. Es educadora en diabetes desde el 2012 y maestra en educación clínica. Y bueno, pues brevemente, maestra Karen, ya le di una introducción. Cuéntenos un poquito de su experiencia, por favor. Muchas gracias, Gelacio. Bueno, agradezco mucho la invitación del instituto para comentar con ustedes en este ratito. Bueno, yo creo que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida profesional, en mi vida laboral. Les cuento un poquito cómo estuvo todo este deseo de ser educador en diabetes. Hace ya casi 9 años, en aquel entonces, lo que yo quería era como romper este paradigma de la consulta tradicional en la que el profesional de la salud le decía al paciente lo que tenía que hacer, el paciente acataba órdenes, salía del consultorio y no sabíamos si el paciente entendió lo que le dijimos, no sabíamos si el paciente realmente conocía su enfermedad, conocía su padecimiento, qué iba a hacer en caso de alguna complicación, no sabíamos. Entonces, lo que yo quería era como trascender más allá del consultorio, es decir, que mi intervención no solamente se quedara dentro de las puertas del consultorio, sino que acompañara al paciente en su día a día sin estar pues necesariamente físicamente con el paciente. Entonces, lo que hice fue buscar dentro de pues todos los planes de estudio de educación continua y me encontré con el diplomado de educadores en diabetes que en aquel entonces pues era relativamente nuevo, me parece que tenía 1 o 2 generaciones por arriba de la mía y lo impartía el doctor Enrique Pérez Pastén Lucio, que es un doctor al cual admiro, fue mi mentor, que de hecho fue el profesor titular del diplomado cuando yo lo estudié en aquel entonces y al cual le doy mi más sincera admiración y reconocimiento, porque a final de cuentas él fue el pionero de la educación en diabetes en México. Entonces, yo creo que tomé la mejor decisión en estudiar el diplomado porque no solamente me hizo y desarrollar habilidades de escucha, habilidades de entendimiento del paciente, sino que también le pude dar un plus a la consulta, trascendiendo más allá del consultorio y logrando que muchos pacientes logren responsabilizarse de su condición y logren este empoderamiento que todos los profesionales de la salud buscamos. Ok. Oye, Karen, y ahorita al escucharte se me viene mucho a la mente que ustedes como nutriólogos obviamente siempre son educadores, ¿no? Este diplomado les da un valor agregado en educador en diabetes, pero te lo pongo de este lado, ¿no? Yo también acudo con una nutrióloga que seguramente la conoces, Beatriz Abundis, que si me estás escuchando, te mando un besote. Entonces ella me comenta, ¿no? En las consultas, parece chiste, pero es anécdota, de que le digo, ay, cambié los nopalitos por los tacos, ¿no? Y me dice, Ignacio, ¿desde cuándo los equivalentes son así, no? Entonces, ustedes tienen que empezar a educar, porque obviamente Betty me ha trascendido mucho, como dices tú, en que qué alimentos sí necesito yo, porque obviamente es un estilo de vida, Karen. Y en la parte de la diabetes, el paciente a lo mejor ya llega de, no sé, tú sabrás mejor que yo, pero 40 años, 45 años o más grandes, ¿no? Entonces ya tiene un estilo de vida que a lo mejor todo el tiempo, pues como veíamos normal comer las carnitas, entonces llega con un nutriólogo y obviamente tú con tu conocimiento, tú con tus ojos, con la evidencia científica, pues vas apoyando y haciendo sinergia al paciente para que él pueda tomar esas decisiones, ¿no? Ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito. Eso es una muy, muy buena pregunta, Gelacio, y qué bueno que haces el comentario. Nosotros como nutriólogos tenemos como esta formación de educación. Sin embargo, el tratar de especializarnos en enfermedades crónicas, porque a final de cuentas el diplomado no solamente se enfoca en tratar diabetes, digamos que estas
estas herramientas y habilidades que uno desarrolla dentro del diplomado nos sirven para tratar cualquier tipo de enfermedad crónica, porque a final de cuentas todas las enfermedades crónicas requieren de un acompañamiento mucho más específico con el paciente. Ahora, parte de la experiencia que he tenido con los pacientes en esta parte de que ellos mismos puedan tomar decisiones informadas de acuerdo a su condición, pues ha sido muy fructífera. A final de cuentas, esta condición y esta enfermedad, como ya todos sabemos, ha sido muy mitificada, ha sido muy estigmatizada, incluso desde la parte en cómo nos referimos a un paciente, ¿no? Un paciente diabético. Ya desde ahí estamos catalogando al paciente en que todo sirve en función de su enfermedad. Entonces no sabemos si este paciente qué le gusta, qué no le gusta, qué actividades hace, cómo se desarrolla en su día a día. Entonces esto va más allá. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con varios pacientes? Llegan con muchos mitos. Es que no puedo comer fruta, es que no puedo comer tortilla, es que no puedo comer frijoles, es que no puedo tomar esto, no puedo comer lo otro. Entonces llegan con muchos mitos. Aquí hago alusión a la parte de la comida, pero bueno, también entra cualquier tipo de ámbito relacionado a la diabetes, ya sea tratamiento farmacológico, ya sea complicaciones, porque hasta incluso se van aún más allá. Ya tengo el diagnóstico de diabetes, entonces me van a amputar un pie. Seguramente me voy a quedar ciego, entonces seguramente algo va a suceder, ¿no? Voy a tener insuficiencia renal, voy a tener diálisis, etcétera. Entonces, yo creo que la parte del educador no solamente es como decirle al paciente o tratarlo de acompañar en este proceso, sino también es como tratar de vencer esas barreras de inicio incluso de tratamiento, estas barreras que al paciente le dificultan la aceptación de su enfermedad. Yo creo que la parte de la educación en diabetes es un pilar clave y es una herramienta, pues al igual que el medicamento, es igual de importante, sobre todo para que el paciente pueda conocer qué es lo que sucede en su cuerpo cuando hay diabetes y a partir de eso el paciente pueda empezar a tomar sus propias decisiones, sobre todo con información basada en evidencia que nosotros como profesionales en la salud le proporcionamos al paciente. No solamente es como esta consulta y esta estrategia de prohibición de todo, sino el por qué sí y por qué no en tanta cantidad. O por qué sí tal medicamento, o qué es lo que hace tal fármaco que te va a hacer un bien a ti. Pongo también un ejemplo de los pacientes que llegan al consultorio con este mito de que la insulina les va a dejar ciegos, de que la insulina va a tener alguna complicación en algún órgano en el cuerpo o que tal medicamento a largo plazo puede generar como otro tipo de complicaciones y que si no se mueren de diabetes, se mueren por la complicación del fármaco. Entonces, parte de estas herramientas que nos da el diplomado es precisamente abordar y descubrir estas ambivalencias que vive el paciente, estos mitos que puede tener el paciente y en ese momento abordarlos. Esta capacidad de escucha y de poder transmitir el mensaje de una manera mucho más asertiva es algo que caracteriza a los educadores en diabetes, no tanto educadores en salud, sino a los educadores en diabetes porque ya nos estamos enfocando en la enfermedad crónica. Ok, oye Karen, y ahorita igual, es que eres una apasionada de la nutrición y del tema y me surgen muchísimas preguntas. Muy bien. Aquí, por ejemplo, también el diplomado te da las herramientas porque tienes que hacer sinergia con el paciente, con su familia, incluso en algunos momentos, pero también con el médico, ¿no? O sea, y el paciente y el médico tienen que saber que tú como nutriólogo estás altamente preparado y conoces también de los fármacos, porque a nivel bioquímico a lo mejor a ti también te afecta, ¿no? En alguna situación o algo. Ahí cuéntanos un poquito también cómo te has empoderado y cómo has logrado también ser parte de bueno, que siempre han sido parte de la salud, ¿no? Pero que ahora sí lo proyecten. Perfecto. Bueno, yo creo que el gremio de nutriólogos que nos están viendo en este momento no me van a dejar mentir, que por muchos años nosotros hemos trabajado para ser reconocidos dentro del equipo multidisciplinario. Entonces, yo creo que para estar dentro de este equipo tenemos que estar a la altura. Entonces, ¿qué nos exige? Nos exige preparación, nos exige especialización, nos exige calidad de atención. Entonces, lo que a nosotros nos compete es buscar por todos los medios esta preparación para poder estar a la altura de un equipo multidisciplinario. Ahora, por mucho tiempo
se ha tratado de incluir al paciente dentro de este ciclo de decisión de su tratamiento. Y me parece que de unos cuantos años hacia acá, instancias internacionales como la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, han incluido dentro de sus estándares para el cuidado de la diabetes este ciclo de decisión en el tratamiento del paciente, en donde en el centro de ese ciclo está el paciente, no está el profesional de la salud, no está el médico, no está el especialista, no está el nutriólogo, no, está en el centro el paciente y todos nosotros estamos alrededor del paciente haciendo esta sinergia dentro del equipo multidisciplinario, porque cuando nosotros mencionamos equipo multidisciplinario, inmediatamente nos llega a la mente profesionales en la salud, pero dentro del equipo, en el centro está el paciente. Entonces, el paciente también tiene que tener voz y voto, el paciente también tiene que opinar sobre su tratamiento, el paciente debe estar de acuerdo del abordaje terapéutico que nosotros estamos dando, ya sea un abordaje terapéutico nutricional, médico, psicológico, incluso educativo, ¿sale? Entonces, yo creo que dentro del gremio de profesionales en la salud, lo primero que tenemos que enfocarnos es que en el centro está el paciente y todos nosotros hacemos sinergia alrededor del mismo. Ok, perfecto. Y bueno, entre las últimas preguntas, Karen, eres una mujer muy preparada y ¿cómo ha sido este reto de saber los conocimientos técnicos? Porque obviamente a lo mejor si tú le dices un tecnicismo al paciente no te entiende, ¿no? O Gelacio mismo que no estudió algo relacionado, no te entiende. ¿Cómo es ese reto de poder transmitir esta evidencia científica al lenguaje del paciente como educador en diabetes? Ok, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. En esta trayectoria que he tenido como educadora en diabetes, pues bueno, yo también me dedico a la parte de la docencia. Y en esta parte, varios de los alumnos que he tenido han sido profesionales en la salud médico, del gremio médico. Entonces, normalmente el gremio médico no tiene la formación de educación que a lo mejor tendríamos los nutriólogos en la licenciatura. Entonces, te pongo este ejemplo de los médicos, los cuales me han dicho que ha sido un parteaguas, o sea, es decir, su consulta médica ha tenido un antes y un después del diplomado de educadores en diabetes. Y es precisamente por esto que comentas que es muy importante. Normalmente en la consulta, a lo mejor lo hacemos ya de manera mecánica, es que tal fármaco se va a comer eso, se va a tomar esto, etcétera. Entonces el paciente a lo mejor solamente entendió una palabra de todo lo que nosotros dijimos lleno de tecnicismos. Es un reto muy importante y es un reto muy difícil porque se tiene que practicar. O a veces caemos en el error de, bueno, para que el paciente vea que sí sé, entonces le lanzo el tecnicismo para que a lo mejor no me entiende, pero por lo menos se escucha como muy bonito y muy profesional. Pero en realidad no es así. En realidad lo que a nosotros nos da como herramientas el diplomado es precisamente bajar el lenguaje y estar, más bien no bajar, sino centrarnos en el lenguaje que el paciente pueda entender. No es bajar, es como tratar de llegarle a la población en la que nosotros estamos tratando, ¿sale? Porque los pacientes son muy listos, todos son muy listos, nada más que cada quien maneja diferentes áreas. A mí me hablan de contabilidad, pues no voy a saber de lo que me están hablando, a lo mejor entenderé una u otra cosa porque, bueno, a final de cuentas todos tenemos que saber de contabilidad, sabemos qué significan los impuestos, ¿no? Lo vemos reflejado siempre, pero a final de cuentas, pues no es el área de todos los pacientes. Entonces, esto es un reto muy importante, pero es de práctica. O sea, tenemos que practicar. A ver, si yo quiero explicarle al paciente cómo funciona el páncreas, entonces lo que tengo que hacer es de una manera muy sencilla, utilizando incluso metáforas, utilizando incluso hasta dibujos, a lo mejor, poderle explicar cuál es el funcionamiento del páncreas, qué tiene que ver con la diabetes o qué tiene que hacer este fármaco para poderle explicar al paciente de que no le va a causar algún daño adicional, sino todo lo contrario. Entonces, algo que nos da este diplomado, además de toda la parte y toda la base y sustento científico que nos proporciona, nosotros tenemos que desarrollar material educativo. Y entonces ahí está el reto, porque sí es muy bonito y todo decir, bueno, voy a educar al paciente, sí, pero tenemos que tener material para cualquier tipo de paciente. Puede ser un paciente pediátrico, puede ser un paciente de la tercera edad o incluso puede ser un paciente que a lo mejor sea
o débil visual o invidente. Entonces, ¿qué hacemos ante ese tipo de retos? Pues tener las estrategias y habilidades que se necesitan para poder abordar cualquier tipo de paciente, desde el lenguaje, desde el material educativo e hasta incluso realizar material para que el paciente se lleve a su casa y vuelva a leer otra vez la información que tú le diste en el consultorio, lo pueda aplicar, ¿sale? Entonces, esta terapia de yo te enseño cómo hacerlo, ahora tú hazlo y yo te veo cómo lo hiciste, esto genera mucho más confianza en el paciente, aumentamos la autoeficacia y logramos que el paciente se pueda empoderar. Entonces, yo creo que esto que comentas es algo fundamental del el lenguaje que nosotros manejamos con el paciente. No necesitamos utilizar tecnicismos para nada porque lo que queremos es que este paciente entienda nuestras indicaciones y solamente así logramos el apego al tratamiento. Claro, o sea, a lo mejor los tecnicismos te sirven para tus colegas nutriólogos, para seguir aprendiendo, obviamente para la parte científica, para cuando tomas el diplomado, obviamente eso es importante, ¿no? Claro. Pero lo bajas a este lado más sencillo para lograr el objetivo que tú quieres, que es que el paciente pues tome parte activa en este reto, Exacto. ¿no? Que es lo que tú quieres. Y platicando con el doctor Pastén, que nos hiciste favor de comentarnos quién es, él me decía algo bien importante, que también es la parte emocional del Claro. paciente, ¿no? Porque obviamente cuando reciben la noticia de que ya son pacientes con diabetes, todo tu mente, todo cambia, ¿no? O sea, es una cuestión ya, a lo mejor hasta muchos dicen, no, pues ya si al final me voy a morir, pues ya qué hago, ¿no? Entonces, ahí ustedes también como profesionales también tienen mucha injerencia en la motivación, en la parte emocional, ¿no? Es correcto. Nosotros utilizamos muchas estrategias de la entrevista motivacional. Esta entrevista motivacional que se basa en ser mucho más receptivos de los mensajes y no tanto verbales del paciente, incluso mensajes corporales. ¿Cómo está el paciente sentado en la consulta? Si es un paciente que está totalmente negado, totalmente negativo, totalmente hacia él, o si es un paciente que tiene mucho más apertura, que a lo mejor ya está en esta fase de alcanzar la aceptación. O sea, tratar de identificar en qué fase del duelo está este paciente. Ahora, nosotros sabemos que cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, nosotros estamos teniendo en ese momento una pérdida. Es una pérdida de salud. Entonces, como tal, como con cualquier pérdida, tenemos que vivir nuestro proceso de duelo hasta alcanzar la aceptación de que, bueno, ya tengo una enfermedad, es una enfermedad crónica, pero voy a hacer la parte de mi vida, no voy a dejar que ella rija mi vida, sino la voy a hacer parte de mi vida, voy a tomar las riendas de mi condición, entonces voy a hacer algo al respecto. Pero para que el paciente logre esta fase que yo te estoy hablando, pasa mucho tiempo y el paciente tiene altas y bajas, pero ahí estamos nosotros. Más que la parte de la motivación, estamos acompañando al paciente en este proceso que él va a tener de altas y bajas hasta llegar a la estación y el empoderamiento, que es lo que todos queremos. Ahora, el diplomado normalmente no solamente se trata de la parte educativa, sino también la parte psicológica, la parte emocional. Nos vuelve a nosotros, como ya te comentaba, más receptivos para identificar a este paciente está deprimido o este paciente tiene una autoestima baja. Y nosotros sabemos que cualquier persona con una autoestima baja difícilmente se va a pegar al tratamiento. No podemos trabajar de esta forma. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a ser todólogos y que además de nutrióloga, educadora en diabetes, soy médico y psicólogo al mismo tiempo, no, porque a final de cuentas, pues todos tenemos un papel dentro del equipo y entonces a mí me compete de, bueno, yo ya identifiqué que este paciente está deprimido, tiene baja autoestima, bueno, ¿qué le parece si lo refiero con el especialista, que en este caso sería el psicólogo, psiquiatra, etcétera, para que lo pueda ayudar en este proceso mientras nosotros trabajamos nuestra parte, ¿no? Y entonces así todos hacemos sinergia, lo que te decía, nuevamente regresamos a este ciclo de decisión de tratamiento en donde el centro está el paciente. Ok, sí, pero a lo mejor también identificas que el paciente tiene baja autoestima y si el paciente a lo mejor es abierto, ya tienes como otras estrategias también de rapport o algo, ¿no? O sea, digo, esa parte también te la dan, ¿no? Y ya para ir cerrando, porque yo podría preguntarle muchas cosas y aquí quedarnos Sin por problema. siempre, pero bueno, aquí para las personas o los nutriólogos, los colegas que están decidiendo, quisieran entrar
a un diplomado en en educación en diabetes. Aquí esta parte sí me gustaría saber, ¿usted qué recomienda que un diplomado tenga? Por ejemplo, el respaldo del doctor Pastén. Cuéntenos ahí un poquito, ¿qué le recomendaría a un alumno que quiere estudiar un diplomado en educador en diabetes? Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que buscar es que tenga un aval. ¿Quién avala ese diplomado? El aval es muy importante porque esto nos va a dar a nosotros la seguridad y certeza de que el contenido que va a tener ese diplomado pues va a ser de calidad. Entonces, que no se va a ver una información que a lo mejor ni siquiera está basada en evidencia, que a lo mejor son consejos de un influencer, etcétera. Entonces, ahorita en la era del influencer, que prácticamente tenemos el boom de todo, sí es necesario buscar calidad en la educación continua que nosotros estamos solicitando. Entonces, lo primero es buscar el aval, que sea un instituto, que sea una asociación, ya sea nacional o internacional, una universidad, que se tenga el respaldo de que este diplomado está debidamente constituido y que va a ser de calidad. Posteriormente, sí es importante revisar el plan de estudios, es verificar qué temas se van a tratar, si cumple a lo mejor con las horas de valor curricular que se solicita, que por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo en el Consejo de Educadores en Diabetes, como yo todavía estoy como parte del Consejo Consultivo, lo que se veía es que a lo mejor hay algunos diplomados o hay algunos cursos que no cubren como todos las horas de plan curricular, ¿no? Que no cubren como todas estas horas que se necesitan e incluso las horas de práctica, que también es sumamente importante. Si es un diplomado teórico práctico, pues tiene que tener una base y un mayor sustento a las horas de práctica, ¿no? Entonces, aparte de esta situación del programa educativo, también es importante revisar la plantilla de profesores, quienes están impartiendo el diplomado, si son, en el caso, por ejemplo, del diplomado de educadores en diabetes, si son educadores en diabetes certificados los que están impartiendo, o bien si son profesionales en la salud que se dedican a ver este tipo de pacientes, que tengan la experiencia, que tengan el currículum, que sean realmente personas que han tenido experiencia en el abordaje del tema a tratar, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, ahorita que mencionas la parte del doctor Pastén, el doctor Pastén tiene una larguísima trayectoria profesional en el manejo de los pacientes con diabetes. El doctor Pastén, y lo vuelvo a repetir, ha tenido una gran trayectoria en México y de hecho él fue el pionero de la educación en diabetes en nuestro país. Entonces, si este diplomado cuenta con la presencia del doctor Pastén o que cuenta como profesor titular o como profesor que está pues, coordinando como toda la parte del diplomado, pues lógicamente va a ser un diplomado de total calidad, porque nosotros ya sabemos la trayectoria que tiene el doctor Enrique Pérez Pastén. Entonces, haciendo alusión un poquito a esta parte, por supuesto que un diplomado de calidad pues debe de tener dentro de sus ponentes a personas que hayan tenido una trayectoria a lo mejor larga o corta o demás, pero que tengan toda la experiencia en el manejo de estos pacientes. Ok, y como lo comentábamos en una ocasión, ¿no? También es importante de que hoy van a ser tus profesores, mañana pueden ser tus mentores, ¿no? Porque, digo, supongamos que Gelacio es nutriólogo y toma clases contigo y en algún momento, pues con esto de que vamos aprendiendo, en un momento, oye, Karen, maestra, ¿me ayudas con esta parte? O fíjate que me pasa algo con este paciente, ¿no? O sea, también al tener este equipo, pues vas haciendo toda esta gama y todavía más enriquecedor el aprendizaje, ¿no? Porque no todo lo sabemos, pero siempre es importante saber que vamos a estar a lo mejor a un mensajito de distancia, ¿no? Con estos mentores que están certificados al final de cuentas. Sí, es correcto. Algo que mencionas, que esto es muy importante. Es muy importante saber que los que nos dedicamos a la parte clínica estamos aprendiendo todo el tiempo. Cada paciente es un aprendizaje. Entonces, a lo mejor a ti te ha tocado más pacientes con esta complicación o con este reto que es mucho más, como más difícil de tratar. Entonces, bueno, te puedo compartir mi experiencia de cómo le hice yo para abordar este paciente. Yo te comparto la mía desde mi trinchera y pues prácticamente cada quien va sumando al
conocimiento para mejorar la calidad de la atención en diabetes en nuestro país, que la necesitamos en gran medida. Entonces, algo que también es sumamente importante es que, bueno, esta parte de compartir tanto con los profesores como con los alumnos dentro del diplomado, porque a final de cuentas, pues son profesionales en la salud que ya egresaron de algún área de la salud y que entonces pues ya tienen cierta experiencia dentro del área, a lo mejor algunos son recién egresados, otros ya tienen una trayectoria y que bueno, a final de cuentas todos podemos compartir los diferentes casos que hemos visto en la práctica y con ello pues poder compartir este tipo de conocimientos para poder aprender cada vez más. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestra Karen, por este espacio. Fueron 30 minutos bastante enriquecedores. Digo, primeramente lo hablo por mí y yo creo que a nuestro auditorio le encantó esta entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, no me quiero ir sin agradecerle, sin felicitarla por toda esta experiencia que tiene y que hoy nos compartió un poquito de toda esa experiencia. Usted va a estar en nuestra planta docente del diplomado en educador en diabetes y bueno, los que quieran ahorita información, por favor pónganse en contacto con el instituto, ahí también está el WhatsApp, cualquier cosa estamos a sus órdenes y van a tener ponentes de la calidad de la maestra Karen y con todo el respaldo del doctor Pastén. Muchísimas gracias, maestra, y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Gelacio, y muchas gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Y nada más quiero brevemente comentarles que necesitamos muchos educadores en diabetes, necesitamos muchos profesionales en la salud comprometidos con la calidad de atención en diabetes en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.